Gloria a Dios. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, amados hermanos. Aleluya. Amén. Nos gozamos delante de la presencia de Dios por este nuevo día de vida y por esta oportunidad. Sabemos de que son muchos los afanes que hay en este mundo, pero cosa buena hemos decidido el estar en este lugar. Queriendo, amados hermanos, honrar a Dios a través de esos cantos tan hermosos, me he gozado. Sé que el Señor se agrada que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Y también, amados hermanos, sabiendo que este día es un día de crecimiento espiritual, de fundamento para cada uno de nosotros. Amén. Y cada día, amados hermanos, Dios nos habla por su palabra según Él considera que debe de ser. Amén. Porque nosotros dependemos de Dios, dependemos de su Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo, según la palabra, está en su corazón y en mi corazón, administrándonos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, para Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la iglesia, porque es un tema de confusión, es un tema de contienda o es un tema de edificación. Es tan importante para nosotros, y yo les aconsejo, tomen nota de lo que vamos a hablar, porque si algo no lo entiende hoy, mañana que usted tenga tiempo puede leer la palabra y decir, bueno, voy a leer ahora de qué hablaba Dios a través de su palabra. Amén. Siempre es recomendable que usted tenga ahí notas, máximo cuando hablamos de del fundamento de la doctrina, cómo la doctrina se maneja, gloria a Dios. Y por ciertas cosas es necesario estar preparados. Así es que pónganse en pie, abran sus escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Vamos a comenzar por ahí y luego vamos a estar estudiando esta carta, este mensaje que Pablo manda a la iglesia en Corintios. Capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 10. De ahí partimos y sea el Espíritu Santo administrándonos a cada uno. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos? Lo leemos en el nombre de Jesucristo, dice así. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliase con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí ya es Pablo hablando. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Tomen asiento. Palabra de Dios. Esta carta, amado hermano, el apóstol Pedro la envía a la iglesia en los Corintios con el propósito de que los hogares se mantuvieran en unidad, que los hogares se manejaran en un sistema espiritual, donde lo importante es nunca perder la salvación. Gloria a Dios. Y también dar a conocer a los hermanos que en los matrimonios, y este es el tema en sí, el matrimonio, los problemas del matrimonio, es el tema que tocamos hoy, problemas del matrimonio, consecuencias de un matrimonio, tiempos que vive un matrimonio, momentos en los cuales el matrimonio pasa en una situación donde nosotros, que si estamos realmente temerosos de Dios, si estamos realmente, amado hermano, buscando la misericordia de Dios, vamos a entender este mensaje. Amén. El apóstol Pablo lo que quería era darle una respuesta. En el capítulo 7, verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo en esta carta tiene una introducción bastante hermosa, donde él da a conocer que la iglesia de Corintios había enviado a Pablo cierta situación que estaba pasando la iglesia.
Y al ver Pablo esta situación, manda esta carta, pero él dice de esta manera: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tener mujer. ¿Por qué razón? Solo él sabe, y la iglesia en aquel momento, los problemas de los cuales Pablo fue enterado que estaban sucediendo en la congregación. Pero al seguir leyendo nosotros, encontramos uno de tantos problemas, y uno de los grandes problemas lo declara la misma Escritura. Amén. Dice lo siguiente del verso 2: pero a causa de las fornicaciones había un problema, había un peligro. Entonces yo considero, según la Escritura, que Pablo fue apercibido, o fueron llamándole de una manera que él los aconsejara qué podían hacer con aquellos hermanos que no soportaban el deseo de la carne, o no tenían continencia, no tenían don de continencia. ¿Qué podían hacer para evitar la fornicación? ¿O qué podían hacer para vivir una vida mejor, agradable a Dios? Pero Pablo manda esto, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El propósito de la carta es decirles: ¿saben qué? Si ustedes no tienen el don de continencia, es mejor que se casen en lugar que estén fornicando, que estén viviendo en un sistema de pecado. Pablo recomienda a los hermanos en los Corintios y les dice: si tú piensas que vas a caer en pecado de fornicación, es mejor que te cases. En lo personal, yo te hago saber, para mí es preferible que estés como yo estoy. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden servirle a Dios, ustedes pueden ir donde ustedes quieran para trabajar en la obra de Dios. No están atados a un compromiso matrimonial, no están atados a un sistema que les va a impedir trabajar todos los días en la obra de Dios. Pablo era libre para ir donde Dios lo mandara, porque no tenía que preocuparse por mantener a su esposa, no tenía que preocuparse por mantener hijos. Él solo, su preocupación era el servicio de Dios. Basado en esto, él da la recomendación primaria, pero la segunda dice: pero al entender que no todos tienen el don que yo tengo, la capacidad que yo tengo, es mejor que se casen en lugar que se estén quemando. Amén. Es muy entendible en la carta que Pablo manda a la iglesia con una respuesta muy cierta, muy recta, porque él dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. En ese momento Pablo les dice y nos da a conocer por la palabra que tenían problemas de relaciones sexuales. Y era necesario que Pablo les dijera que estaban comprometidos tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. En ese momento que la mujer se casa o el hombre se casa, dice después seguidamente, trae al recordatorio y dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. El hombre, primeramente dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Les dice: en el momento que tú te casaste, tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu mujer. En el momento que tu mujer te casaste, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu marido. En otras palabras, él está diciéndole a la iglesia, viva en mutuo acuerdo y recuérdense por qué se casaron. Y aquí es tan evidente la palabra de Dios que le dice que se casaron porque no tenían don de continencia, porque querían huir de la fornicación. Y por esa razón la carta de Pablo es tan recta en esta forma, y muchos predicadores, unos la predican muy más abiertamente. En la iglesia de la fe tienen un poquito de miedo a hablar de este punto de la sexualidad, porque se les hace asombroso, se les hace una cosa no agradable para oír, pero estos son problemas en los matrimonios. ¿Amén? Eso es lo que el apóstol Pablo declaraba a la iglesia. Entonces, cuando después, seguidamente, en el verso que continúa, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Toda la escritura está relacionada en esa área. Sí, amén. Si usted pone atención a la palabra, toda esa carta va relacionada a esa situación de los problemas matrimoniales. El negarse el esposo o negarse la esposa. Surgen a veces que los hermanos se casan. Hay hermanos que están pidiendo una mujer muy espiritual. La mujer, por muy espiritual que sea,
cuando se casa, si su marido quiere estar con ella, tiene que acceder a la petición de su esposo. Si el hombre es muy espiritual y la mujer quería un hombre espiritual, un hombre que tenga don de interpretación de lengua, dones que Dios le haya dado, sépase que ese hombre no va a hacer todo solo para la carne, sino que tiene que dedicarse a la obra de Dios, porque si no se somete a Dios va a andar turbado. O sea, el matrimonio trae consecuencias, pero nosotros que somos personas entendidas, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que entendemos su palabra, que entendemos su voluntad. ¿Amén? Esta carta va tan dirigida al punto donde estaba el problema. El problema estaba ahí. Y él dice, ok, la única forma que ustedes pueden separarse en cuanto a esta relación es solamente si los dos de ustedes se ponen de acuerdo a someterse en una oración íntima con Dios. Eso se llama como las campañas que nosotros tenemos, en las cuales se ejercen para que se sometan, tanto el esposo como la esposa, se sometan en un sistema de pureza delante de Dios a buscar su bendita y santa presencia. Se recomienda que cuando usted va a someterse a una campaña de oración, si usted puede hacerlo una vez, 2 veces mejor, 1000 veces es mejor que usted lo haga guardándose de la relación íntima en la pareja, para que ese sometimiento que usted tiene, usted pueda sentir la gloria de Dios, pueda sentirse cerca de Dios, porque la palabra dice ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Entonces, cuando estamos en los deleites de la carne, el Espíritu Santo no está tan fuertemente en nosotros, pero cuando estamos guardándonos para el Espíritu está fervientemente en nosotros. Amén. Y ese es el propósito de la campaña de oración. Cuando Pablo dice, a menos que vayan a someterse sosegadamente, dice después dice que hayan hecho esto, no se les olvide por qué se casaron. Ese era el problema que estaba pasando en el matrimonio ahí. A veces las personas ya están en el matrimonio y comienzan a surgir estos problemas. Esos problemas pueden ser manipulaciones, pueden ser falta de entendimiento de la palabra, pueden ser malos consejos, pueden ser tantas cosas. Usted pueda buscar, yo puedo sacar una lista aquí y puede hacer que usted se encuentre en una de esas cosas de la lista que está, puede hacer que yo también me pueda encontrar en una de esas listas de las cosas que están ahí. Pero lo importante hoy, en esta noche, es que usted logre entender cuál es la palabra, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Y vamos claramente que los matrimonios no se puede negar ni el uno ni el otro, salvo por una cosa, que haya enfermedad. Si hay enfermedad, Dios nos llama a ser misericordiosos y nos llama a aquel pacto que usted hizo en el altar, donde usted dijo que en enfermedades o en pobreza o en riqueza iba a estar usted con la persona. Pero surge que pasados los tiempos, el amor se pierde porque no hay temor a Dios. El amor se pierde porque ya no hay temor a la palabra. Lo que menos quieren los cristianos es oír la verdadera palabra. Se van tras la fábula, se van tras esas cosas que se han inventado hoy de psicología. Formas de que les dicen, no, es que la mujer tiene que ser de esta manera, la mujer tiene que vivir de esta manera, y muchas hermanas han caído en ese fracaso espiritual. No han caído todavía en fornicación, pero han caído en un fracaso espiritual. ¿Por qué razón? Porque dejaron la palabra y se fueron en pos de lo que recomienda el mundo. Y si usted se va en lo que recomienda el mundo, ciertamente usted, sea hombre o mujer, se fue lejos de la voluntad de Dios. Entonces Pablo manda esta carta tan explícita, tan recta, que al leerla digo, cómo este hombre, siendo que no tenía esposa, siendo que no tenía hijos, manda una información tan importante, un fundamento tan grande para que un hogar permanezca unido. ¿Sí? Porque en el momento que Adán estaba con Eva en el huerto, Eva se le fue a un momento y perdió Adán la sujeción en Eva. La palabra dice que las mujeres estén sujetas a su marido, a sus propios maridos. Y vamos a leer esos versos. Entonces, cuando el apóstol Pablo manda esta carta, lo manda de una manera diciéndole a los hermanos que reconozcan por qué razón se casaron. No podemos pensar que una persona de 18 años no sabe lo que está haciendo.
después que nosotros hemos estado doctrinando. Hoy en día está creciendo una mala información que dicen que si tiene 18 años son ignorantes, saben más que usted que ya tiene 50. Saben más, porque todo lo que hablan en la casa los hijos lo oyen desde chiquitos. Ven cuando usted se pelea, ven cuando usted grita, ven cuando usted no le importa la palabra, ven cuando usted lo que le interesa solo es el bien propio, y la palabra de Dios está en contra de esas acciones. Y cuando las personas ya no viven basadas a la palabra, huyen, sienten dura la palabra, lo que menos quieren es venir a la iglesia porque Satanás les dice, no vayas porque te van a sacar tu pecado, no vayas porque no vas a soportar la vergüenza. Y la palabra lo único que le dice es que se arrepienta, que vuelva a Cristo, que vuelva al buen fundamento, que venga al buen camino para que Dios le saque victoria y al final de los días pueda ser salvo en el día del rapto o en el día que seamos transformados cuando Cristo venga en los cielos por su santa y bendita iglesia. Gloria al nombre. Ese es el mensaje de Dios, siempre rescatando las almas, siempre buscando la manera de que las almas vuelvan a Él, se conviertan a Él y se mantengan con Él, porque la única manera que nosotros podemos obtener la victoria en esta vida es amparados de Cristo Jesús. Apartados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Nada podemos hacer fuera del Dios, pero con Dios con nosotros todo es posible. El apóstol Pablo decía, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gloria al nombre de Dios. Todo lo podemos arreglar con la ayuda de Dios, pero tiene que estar esta mente, este corazón, con la mirada de Él. Y cuando habla la palabra, cuando el apóstol Pablo manda esta carta, la manda con el propósito que todos los creyentes, como usted como hombre tiene la mente de Cristo y usted como mujer tiene la mente de Cristo. No hay excepción de personas. La bendición es para todos. Entonces este problema estaba pasando. Ahora, ¿dónde surge este problema? Manipulación. ¿Dónde surgió esa estrategia? Satanás. Ha minado mentes a través de novelas. Ha minado mentes a través de shows de televisión. Ha venido trabajando en las mentes de las personas. Tal vez usted hoy ya no ve novelas, pero cuando antes no era cristiana, podía haber sido que pasaba horas y horas viendo una novela y aprendió ciertas mañas de las cuales no se ha despojado. Hombres noveleros, ¿verdad? Hombres que estaban ahí al pie del cañón con la mujer ahí agarrados de la mano, aprendiendo cómo traicionar a la esposa. Hoy todavía no han dejado esa enseñanza que recibieron, pero eso está en contra de la verdad. La palabra de Dios dice que nosotros, al venir a los pies de Cristo, somos un nuevo hombre, una nueva mujer. Entonces tienen que haber acciones en nosotros diferentes a las que tiene la gente en el mundo, aquellas personas impías. En la unidad del matrimonio, ciertamente cuando usted se casa, la mayoría nos casamos porque no tenemos don de continencia. Y yo no entiendo cómo se dejan manipular por el diablo viniendo a caer en este pecado, en este problema. Y cuando Satanás ya le vino a la mente, mi amor, quiero estar con usted, no tengo tiempo, estoy cansada. Mi amor, quiero que salgamos juntos, no tengo tiempo. Que ya sé lo que usted quiere. Es lógico que tiene que saber lo que quiere, es su marido. ¿Cierto? Esas son las verdades que a veces no nos dicen en las predicaciones, porque es que hay miedo de hablar esto. Hermanos, ya tenemos para meternos a andar metiendo cizaña en los hogares, no hay problema, pero para aprender la palabra sí hay problema. Esto está mal, tenemos que arreglarlo. Tenemos que aprender la palabra tal como la palabra está escrita, tal como el consejo Pablo le daba en aquel tiempo. Así nos viene ahora para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que estamos cayendo en un pecado dado por Satanás, y el cual nos trae problemas con Cristo. ¿Cierto? Cuando hay disensiones en un hogar, ¿estará Cristo? La palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidieran al Padre en su nombre, la van a recibir. La constitución del matrimonio tiene un poder tan grande para derribar todo argumento del diablo que no lo puede derribar el enemigo. Una mujer y un hombre unidos en el temor de Dios, en una oración de poder, ese hogar va para adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria.
Por eso el Señor Jesús dijo claramente que cuando usted se va a casar, dejará padre, madre, hijos e hijas por causa de mí. Hermanos, hermanas, todo lo deja usted por Él. Amén. Cuando usted se casa, en el libro de Mateo 19 comienza a recordarnos qué es lo que hacemos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a quien dice, y los dos serán una sola carne. Ahí ya no está papá, ahí ya no está mamá, ahí ya no están los tíos, ahí ya no están los hermanos ni las hermanas. Ahí no hay nadie, porque Dios constituyó dos personas a las cuales Él los ve en una unidad, en un hogar, en una pareja, y Él para Él, esa constitución, ese matrimonio es el que importa. Amén. Y eso es lo que demanda, pero vamos a leerlo para podernos dar cuenta de lo que Él nos está hablando. Leamos en el libro de Mateo. Vamos a recordar esa palabra porque para llegar a ese verso donde comenzamos el tema, necesitamos entender esto también. Hoy vamos a aprender con la ayuda de Dios bastante. 19:4 dice, Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde ese momento Dios está diciendo que se iban a unir en una relación sexual. Esa fue la voluntad de Dios. Que ellos se iban a unir. Por eso le dijo que iban a ser una sola carne. Dos personas juntas no son una sola carne, son dos personas que usted ve en el camino. Usted viene viendo a los hermanos que vienen entrando y vienen dos. ¿Cómo sabemos que son una sola carne? Porque ellos al casarse fueron una sola carne. Y de ahí para allá no hay otro más. Eso es lo que está hablando la palabra. Ahora, entender esto cuesta. ¿Por qué? Porque hemos vivido en una falacia. Hemos vivido en un engaño donde, uy, de esto no podemos hablar porque tenemos niños. Es que de esto no podemos hablar porque hay Dios mío, pero bien anda hablando de sus hermanos, de tantas cosas que usted quiere, de los problemas personales. Por eso vamos a hablar la palabra tal como es, porque para eso vino. Gloria a Dios. Y esto nos va a sacar de mucha ignorancia. Bienaventurados son cada uno de ustedes que vinieron hoy. Me siento mal por aquellos que no vinieron, pero ustedes han logrado la bendición de Dios ahora. Porque mañana no les van a dar engaño con lisonjas, pues. Sino que ustedes ya no es tan fácil que los vengan a engañar con la labia del diablo, como llegó Satanás con Eva y le dijo, de manera que Dios ha dicho de que si comes de este fruto vas a morir. No, le dijo. Ahora cuando usted le diga, no, pues esto es viera que el ministerio está en pecado por esto y esto, usted dice, no están en pecado. Usted mismo entiende por el mismo espíritu. Y a través de la palabra lo vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. A través de la palabra lo vamos a ver, porque la palabra declara las cosas. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibir su palabra. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Esto fue mi voluntad. Génesis 2:18. Leámoslo. Por eso le dije que es necesario que tomemos nota para que mañana cuando usted le diga, no, eso no es así, usted dice, no, momento. Sí es así. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Oigan, eso fue lo que Jehová pensó en nosotros. En el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese momento solo existía Adán, solo existía Eva y Jehová. Interesante lo que él estaba declarando. Y esta fue la voluntad del matrimonio. Amén. Entonces, entendiendo esto, ahora vamos a lo que Pablo trae a memoria. Y lo que hemos leído. Él viene y le recuerda esto que está escrito, que hemos leído en Mateo y hemos leído en Génesis. Les trajo el principio, les trajo cuando aquellos hombres, y ese punto también lo vamos a leer hoy, estaban queriendo divorciarse de las esposas. Y este tema lo vamos a tocar hoy. Porque en las predicaciones, cuando hablamos de los hermanos que están matrimoniando, lo que menos queremos hablar es de que se van a ir, se van a pelear y se van a separar.
Si queremos hablar de amor, pero hoy vamos a hablar de por qué una mujer o un hombre quiere divorciarse siendo cristiano, siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Entonces dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de competencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora entra de lleno al matrimonio. A ese problema que de introducción él dio, en el verso 10 donde tomamos base. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, oiga esta palabra, no yo. Mando, dice, no yo. Esto tiene que quedarse grabado en la mente y en el corazón. Esto mando, no yo. Usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Usted que fue instruido por la palabra acerca del matrimonio. Usted que ha sido instruido para el bautismo. Usted que estuvo aquí en el altar alguna vez. Usted tiene que acordarse de que usted, para usted es esta palabra. Gloria a Dios por eso. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. ¿Qué dice que la mujer no se separe de su marido? ¿Por qué razón? Porque la mujer desde el momento que se casó ya no tiene papá ni mamá. Eso es la palabra de Dios. Para el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio está el esposo y está la esposa. Están los hijos que Dios le va a dar, que son sus herencias. Eso es lo que es el matrimonio. Ese es el conjunto, la institución que Dios formó. Dos personas. Pablo le dice a los que están casados, digo yo, no digo yo, sino al Señor, que la mujer no se separe de su marido. Hablo con aquellos que fueron aquí, como primicias hablo ahorita, los que fueron aquí en el altar, los que se les interrogó, los que se les enseñó la palabra. ¿Cómo es posible que ahora dicen que no sabían lo que estaban haciendo? ¿Cómo es posible que una mujer o un hombre me viene a decir, no sé por qué me casé? Si le instruyeron por la palabra, se les dedicó tiempo de la enseñanza de la palabra y se les dijo las consecuencias de un matrimonio, se les dijo los compromisos de la mujer en el hogar y en el matrimonio, se les dijo el compromiso del hombre en el hogar y en el matrimonio. ¿Cómo ahora puede venir y decir una persona que no sabía lo que estaba haciendo? La palabra sí testifica lo que estaba haciendo. La boca declara porque quiere vivir en su vanidad, pero la palabra nos está diciendo que no tenía don de continencia, por eso se casó. Y aceptó la palabra porque lo que estaba era desesperado o desesperada por la carne. Por eso se casó. ¿Y cómo es que ahora se niega a su marido? ¿Cómo es que ahora el marido se niega a su mujer? Y no por eso se casó. Esa es la verdad. ¡Aleluya! Y eso es lo que Pablo le recalca a la iglesia. Le dice a los hogares, a ustedes vengo a hablarles no palabra mía, sino palabra del rey. Hoy usted no está oyendo a Mauricio Obando, al pastor de la iglesia hablando. Usted está leyendo la palabra, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nos abarca a todos, a mi persona, a todo este ministerio y a todos los presentes y a los que no vinieron. Todos. Amén. Nos abarca. ¿De dónde surgió esto? De Satanás. Porque él todo el tiempo ha querido destruir la unidad de Dios. Él todo el tiempo ha venido a querer destruir lo bonito que Dios formó. Porque cuando vemos las fotos de los hermanos casándose, los vemos sonrientes, los vemos felices. Vemos que soltaron 10,000, 15,000, 20,000 dólares y no importan. Porque el dinero no importa en ese momento y ya ha pasado el tiempo, el dinero viene a ser prioridad en el hogar en vez del amor. Porque entró el espíritu de avaricia al dinero.
Y por eso entró en conformidad. Y por eso el hogar se hizo pedazos. Satanás encontró su divinidad, la cual se reflejó en el día que se casó, porque trajo tantas cosas, quiso traer, que hizo que gastara aquel hombre. Pero después no pensó en el mañana si iba a tener para comerse un frijol. Pero el esposo, el hombre enamorado, suelta, se endeuda, lo que sea, pero después vienen las consecuencias. Esto es una verdad. Por eso usted no haga una boda para pantallarnos, haga una boda porque usted ama a ese hombre. Haga una boda para honrar a Dios, para que su boda sea de bendición. Pero sobre todo recuerde que lo más importante no solamente es este día, sino todos los días después de ese día. Esa es la verdad. Y así tenemos que pensar. Así tenemos que pensar. Por eso es importante, cuando le damos la doctrina, yo nunca le llamo a una hermana que le diga, tráigame a su mamá para poderla doctrinar. A ver qué opina su mamá. A mí no me importa qué opina su mamá. Me interesa enseñarle esta palabra, que es lo que interesa que Dios le dé. Es la verdad. Si no, ¿para qué le damos doctrina? Para eso la mandamos con su mamá, y su mamá que la mantenga y que le dé donde vivir y todo. Pero nosotros, como hombres de Dios, como ministros de Dios, vamos a enseñar esta palabra. Y esta palabra es lo que Dios nos ha encomendado enseñarle a las personas, a los hijos de Él, a las hijas de Él. La palabra nunca le hace lado al hombre, tampoco le hace lado a la mujer. La palabra siempre resalta honra y gloria al Cordero, honra y gloria al Cordero. Porque Él es el que está en su hogar. Cuando usted tenga hambre, cuando usted tenga necesidad, usted va a estar de rodillas, los dos juntos, y le va a decir, Padre, se nos presentó este problema, necesitamos que nos ayude. Y Dios tocó a la madre y trajo dinero, la honra es para Dios. Dios tocó al padre y trajo dinero, la honra es para Dios. Dios tocó a un hermano en la iglesia, tocó a las hermanas de la iglesia, la honra es para Dios. Yo no voy a prestarle atención. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No vamos a prestarle atención solo porque nos dieron dinero. Entonces nos vendemos por vianda y dejamos a Dios a un lado. Al que honra, honra, y al que le vamos a dar honra es a Dios primeramente. Pero acá en la iglesia, en este renove, el hermano estuvo ahí cuando yo estaba necesitado. Y me acuerdo que me prestó $1000. O me acuerdo que me trajeron comida. Fue Dios quien mandó al hermano. Ya Dios no usa cuervos, usa a nosotros, los hijos de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Sépase bien que todas las bendiciones que llegan a su vida, si yo mañana llego a su casa y le llevé la bendición, es el Rey el que le está diciendo, aquí estoy, aquí está lo que me pediste. Esta es tu bendición. Oh, gloria a Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, el Espíritu Santo fluye más en nuestros seres y Dios trae más bendiciones a nosotros. Y aquellos que nos bendijeron, también nosotros mañana en su necesidad vamos a bendecirlos. Porque nunca dejamos a Dios atrás, sino que Él fue el primero para nosotros. Y eso es lo que Él constituyó. En un matrimonio es Él con el hombre y el hombre con la mujer. No está mamá ni papá. Y entonces, ¿por qué las hijas o los hijos están haciendo caso a los consejos del papá o de la mamá? Y por eso se revientan los matrimonios. ¿Cree usted que un padre que le viene y le dice al hijo, ¿sabes qué, papito? Si esa mujer no te hace caso, déjala y vete mejor a vivir tu vida? ¿Cree usted que ese es un consejo amparado del Espíritu Santo? Ese es el diablo hablando en ese hombre. Y si viene la mujer y le dice, mire, mija, ya no le aguanta a ese hombre, es por gusto ese hombre, usted déjelo, sepárese de él. Es el diablo hablando en boca de esa mujer, no es Dios. ¿Por qué razón? Porque no está manteniendo la voluntad de Dios, el compromiso que Dios adquirió en el matrimonio al principio, en el Génesis. Sino que es el diablo el que está diciéndole, de todas maneras te vas a salvar aunque vivas lejos de él. Es de ese momento que hay el pecado, porque Dios no puede oír la oración de una persona que no quiere estar en paz con su cónyuge. No puede. Es la verdad. Es cierto, la verdad. ¿Cómo una hermana puede venir, pararse y decir cuántas cosas quiere? Esas son las palabras, son una falacia. Y viendo yo que están metiéndole cizaña para pelear, cizaña para destruir, ¿cómo yo puedo honrar a esta? ¿Cómo puede decir la palabra, lo que dice la palabra, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada? Y yo me voy a parar todavía
a decir, no, hombre, pobrecita la hermana fulana, pobrecito el hermano fulano. Miren, pues Dios está ahí. Por eso es que ese hogar está destruido. Es el diablo usándome a mí por aquella amistad que tengo en aquella persona. Caigo en hipocresía con todos ustedes y caigo en pecado con Dios. ¿Cuántos estamos ahí? Algunos. Y si no estamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué nos vamos a sentir mal? No podemos sentirnos mal. Tenemos que gozarnos porque no estamos ahí. Pero si estamos metidos en ese asunto, entonces de gloria a Dios también porque lo está queriendo salvar. ¿Amén? Entonces dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Inquieta la palabra de Pablo. Inquieta la palabra de Dios. ¿Por qué resalta que la mujer no se separe? ¿Estará unida las acciones de la mujer con Eva? Podría ser. ¿Hay divinidad en la mujer? ¿Es la que donde llega Satanás y comienza a minar despacio? Mire, mi hija, no sufra. Ese hombre de todas maneras a mí me cae mal. Pero esa no es la mujer de ese hombre. Delante de Dios, la hija es la mujer de ese hombre. ¿Cierto? Esto es para mañana. Nosotros tenemos hijos jóvenes de hijas. Yo a mis hijas les he enseñado, a mi hija mayor, yo le he enseñado la palabra y le he dicho las cosas de la vida. Mi hija no es ignorante. Y mi hija chiquita de la misma manera. Le voy a enseñar las estrategias de un hombre para conquistar a una mujer para que sepa por dónde le van a llegar. Pero no voy a estar aquí gritando como que soy loco para que me tengan lástima. Le voy a instruir, le voy a enseñar los riesgos que tiene como mujer. Y al hombre igual. Le voy a también a decir astucias de las mujeres que yo conocí. Astucias que se ven en la vida, en las acciones de las personas. Para que también sea acuerdo y mañana, cuando el día de mañana se casen, digan, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas porque tomamos una decisión. Pero esos problemas matrimoniales se dan ¿por qué? Porque ya no tenemos temor a Dios, sino que es la soberbia en nosotros. Por eso es que están tantos problemas en los hogares. Cada uno tiene su lucha, pero ¿por qué hay tanta soberbia en los hogares? Y aquí habemos gente de ministerio, y cómo yo voy a estar de acuerdo que un hombre de ministerio se vaya a meter en un hogar ajeno, y él hecho pedazos y llegando allá a destruir el otro hogar. Como una mujer, esposa de un ministro, voy a estar contento yo que vaya a querer ordenar la casa ajena. ¿Puede andarse metiendo, hermano? No puede meterse en un hogar que Dios ha constituido. No se puede. ¿Ya que está dura esta palabra? La palabra pesa. ¿Por qué razón? Porque duele. ¿Por qué? Porque ya no hay temor a Dios, por eso duele. Cuando usted ya no tiene temor a Dios, todo se le hace mal. Todo se le hace mal. ¿Por qué? Porque usted ya no está de la mano con Dios, usted está de la mano del diablo. ¿En serio? Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué yo me voy a enojar si me están diciendo, Mauricio, eres un hipócrita, dices que amas a las hermanas, que amas a los hermanos y no los amas? Y cuando sales de aquí allá te ves en el parking hablando de ellas. ¿Por qué me voy a enojar si la palabra me dice hipócrita? Bueno, yo voy a examinarme y voy a decir, ¿sabes qué es cierto? Yo estaba hablando del hermano. Soy un miserable hipócrita. ¿Así es? Delante de Dios me confieso mi pecado. ¿Y por qué me voy a enojar con Dios? Es Dios quien nos dice lo que somos, no soy yo. Es su palabra. El apóstol Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo. Si alguien duda que el apóstol Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo, ya no tiene a Dios en su corazón. Vean qué duro. Es soberbia. Es soberbia la que lo maneja. Es soberbia la que lo impulsa a vivir mal. La mujer no puede abandonar a su marido a menos que... ¿Qué dice en Mateo? Veamos Mateo. Por eso les dije que vamos a leer. A menos que se encuentre sea el hombre o la mujer en este pecado. Entonces puede venir y decirle a la congregación o al ministerio, ¿saben qué? Necesito divorciarme. Sea hombre o sea mujer. Esa es la palabra de Dios.
Oh, hermano, en la iglesia no predicamos el divorcio. Yo nunca predico el divorcio. Pero la palabra, Jesús, diciéndonos a nosotros, nos dio una palabra en la cual no podemos dejarla pasar por alto. Cuando Jesús le dio esta palabra, en el verso 7 del capítulo 19 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, aquí hablando con los hombres, porque los hombres, ya cuando ven arrugadita a la mujer, ¿verdad? Pues ya la ven medio así, medio como descuidada, y ya ve algo más nuevo adelante, o lo que sea, pues peligroso, ¿verdad? Por eso me gusta la palabra, porque aquí no me hace nada a nadie. Amén, amén. Aquí vamos para toda la vida. Amén. ¿Sí? Gloria a Jesús. Generación va, generación viene, pero nosotros tenemos un propósito basado en la palabra de Dios. Entonces le habla a los hombres en aquel tiempo y les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y dice en el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. La única manera que un hogar, que una mujer o un hombre puede divorciarse en la congregación es por fornicación. Si un hombre pecó con una mujer que no es su mujer, ella puede pedir divorcio. Y las leyes también lo estipulan de esa manera. Pero de otra manera no hay forma de divorciarse. Entonces, ¿cómo hoy las personas están en sus mentes manipulados por el diablo, porque no es Dios, pensando en divorciarse de sus maridos? O maridos pensando en divorciarse de sus mujeres. Es el diablo en ellos, o en ellas, porque Dios no está en ese asunto. Y ahí se nos pone duro a nosotros los ministros, porque ahora tenemos que ver si es familia o es hijo de Dios. Y si yo estoy del lado de mi familia, voy a dejar la palabra así como la voy a hacer ahorita. Y mi familia primero. No existe eso. Ahora yo les voy a decir algo. Yo no puedo hacerle lado a mi familia. No puede. La palabra. Oí en cierta ocasión que dijeron que ¿por qué la familia le íbamos a hacer lado? No, señores. La palabra nos ha dado entendimiento a todos. Sí. Y no vamos a hacerle lado a nadie, pero vamos a hacer lado a lo que la palabra dice, a la verdad. Amén. Al que vive en verdad, vamos a darle la palabra y la palabra lo salva. Pero el que esté en pecado, yo le voy a dar la palabra. Y si por la palabra me voy a mañana, pues yo no estoy sufriendo por mi boca, estoy sufriendo por su palabra. Amén. Y si usted sufre por la palabra, usted es bienaventurado. Sí, amén, amén, amén. Si usted sufre por su boca, usted es un... Vida rápida. No, la palabra, un desamparado. Está desamparado. ¿Verdad? Entonces, esta es la verdad de la doctrina de la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús. Oyó otra, lo mintieron. Le dijeron otra cosa, ya lo engañaron. Y oyó que si usted me oye a mí haciéndole lado a alguien, ya lo engañé. Y ahorita usted sabe que soy un hipócrita. Pero si yo le dije que voy por la verdad de la palabra, usted ahora le va a dar gloria a Dios. Amén. Esta palabra, solo para que ustedes sepan, desde el año pasado, Dios estaba trabajando en esta palabra. ¿Cuántos meses pasaron? Varios. Pero hoy llegó a sus corazones. Medite en ella. Medite en ella. ¿Por qué lo digo? Para darle honra a Dios. Para darle la honra a Dios. Quiere decir que Dios nunca ha estado lejos de la vida de nosotros. Todo el tiempo ha estado viéndonos. Eso quiero que celebrar hoy. Nunca Él nos ha dejado solos. Siempre está viendo todo lo que hacemos. ¿Quién puede engañar a Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne, el que siembra para la carne, de la sangre segará corrupción. O sea, el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a hacer? Vida eterna. Vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces quedamos claros que la única manera que una persona en la iglesia puede decir que se va a divorciar es por pecado de fornicación. Es todo. Ahora bien,
Pero ¿cuáles son los consejos de las ancianas? ¿Qué recomienda la palabra a las ancianas de la iglesia? Lo vamos a leer porque la palabra lo dice. Amadas hermanas ancianas en la fe, qué hermosa es la palabra de Dios. Dice que las ancianas enseñan a las jóvenes de cómo amar a sus maridos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted oye a una anciana aconsejando lo contrario, no está emparada de Dios. En ese momento es el diablo hablando en ella. ¿Es la verdad? Oh, hermano Mauricio, usted, es verdad. Porque si yo no estoy hablando de la voluntad de Dios, ¿qué es lo contrario de lo bueno? Pues lo malo. Pero vamos a hacerle lado a quien vive mejor conmigo, con quien más me llevo. Usted y él se van a ir al infierno. Yo no quiero decírselo, pero la palabra sí se lo dice. Pero hay algo importante en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Recomienda, y estas son las mujeres espirituales, ¿verdad? Las que no tropiezan con la palabra. Efesios 5:21, veámoslo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oiga la introducción de esta palabra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después dice el apóstol a la iglesia de Éfeso: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo dice? Al Señor. O sea, a la voluntad de su marido, a la voluntad de Dios. Está duro, ¿verdad? Así es. Y después dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora dice, la cual es su cuerpo. Y él es su, ¿quién le va a dar la salvación? Jesús. ¿Pero por qué se la va a dar? Porque está bajo la voluntad de él. Ahora después dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? En todo. Ya que cuando se bautizan, las que son bautizadas no pueden venir con acciones de cabritas. Y menos las hermanas que son ancianas en la obra. No pueden. No se vaya a molestar en venirme a decir los consejos que le han dado. La palabra va a arreglar las cosas. Amén. Oigan lo que dice después. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí nos encierra a nosotros de una manera fuerte también. Les dije que Dios no hace excepción de personas. No sujeta a la mujer a obligarse al dominio del hombre, pero tampoco deja al hombre que haga lo que le dé la gana. Un hombre soberbio, Dios no está con ese hombre. Un hombre soberbio, ¿cuándo Dios lo va a respaldar? Nunca lo va a respaldar. Porque no está bajo la voluntad de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Oh Dios, esto es duro. Esto significa la palabra de Jesús, sacrificio. Negarme a mí mismo. Seguir adelante, sufrir con paciencia todo lo que me toque sufrir. ¿Por qué? Porque así sufrió Cristo, por amor a la iglesia. ¿Verdad que ese es el mensaje de Dios? El marido dice que tiene que también sufrir. O sea, tiene que amar a su esposa. Se casan y mañana ya salió que la hermana le pegue el sol. Porque rapidito se enciende, mira. No, esa es su cruz. Y esa cruz la va a llevar hasta el día que Cristo venga, o se lo lleve, o la hermana se va con Dios, o el hermano se va con Dios, hasta ahí terminó esa carga. Pero esa es la verdad. ¿Verdad que duro? Pero eso es lo que Cristo, la palabra, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso. Así como Cristo se entregó, así los maridos tienen que amar a sus mujeres. Entonces cuando yo leí la primera vez esto, dije yo, aquí me trasladó el Espíritu a la palabra. Y vi los padecimientos de Cristo. Por eso es que hay maridos que le dicen, miren que su esposa, cuánto anda de timón, y el hermano solo agacha la cara. Esta es mi cruz. Esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿y por qué no sujeta al hermano? Ay, hermano, estoy como el apóstol Pablo. ¿Cómo?
pidiéndole a Dios que quite ese mal de mí. ¿Cómo? Sí, que enderece la vida de mi esposa. Todo el tiempo es indiferente conmigo. Dice, bástate de mi gracia, me ha dicho el Señor. Bástate de mi gracia. Porque esa es la mujer que tú elegiste. No la enseñaste a ser sujeta a ti. La dejaste que anduviera allá de boca en boca, metiéndose en problemas. Esto es lo que tú creaste. Bástate de mi gracia. Te voy a hacer aprender. No está fácil. Y la hermana llorándole, Señor, mire mi marido. No era así. Pero ahora que estoy en el camino, hasta me ofende. Ni modo, hija. ¿Oíste la palabra? Sí, soporta. ¿Tuviste la oportunidad? Sí, pero no quisiste. Te dijeron que podías, y la palabra lo dice adelante. ¿Qué puede hacer? Porque es la palabra, no soy yo. Esto es bien delicado, pero gloria a Dios, ¿verdad? En el 5:31, ¿qué dice del mismo capítulo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Oiga lo que dice, que nosotros amemos a la mujer como a nosotros mismos. Entonces un marido que ande divulgando la vida de la mujer, si yo me doy cuenta, entonces que me tenga paciencia. Y una mujer que anda hablando de su marido en público, ¿verdad? Diferente que me cuente que necesita un consejo de la palabra, con la ayuda de Dios. Se lo vamos a dar confiando en Dios. ¿Amén? Entonces de ahí dice en Colosenses 3:18, leamos. Gloria a Dios por su palabra. ¿Nos gozamos por su palabra? Denle gozo por su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Casadas están sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí ya nos viene diciendo. Oiga, aquí ya se metió la palabra, el consejo un poquito. Quiere decir que habían hombres que eran groseros con las mujeres. Tal vez habían hombres que menospreciaban a las esposas, que las trataban mal o las humillaban. Entonces viene claramente la palabra a los hermanos en Colosas, Dios solo le dice, ustedes no sean ásperos con ellos. Pero oiga lo que la palabra hace. Por eso cuando nosotros vemos un verso, vemos muchos. De ahí en Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En el 7 del mismo capítulo 3 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Se cumplió la palabra cuando les dije que los dos son un poder que el diablo no puede dominar. Por eso el enemigo todo el tiempo va a estar metiendo disensión en el hogar. ¿Por qué razón? Porque está hablando de dos personas que sometidas delante de Dios, en el temor de Dios, son oraciones de fuego, son oraciones de poder. Son oraciones, hermanos, que no hay diablo que las detenga. Llegan al trono de la gracia de Dios. Porque están en el mismo, sincronizados en todo. Amén. ¿Para qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Regresamos en el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Entonces dice que no se puede separar. Más sin embargo, dice la palabra seguidamente en el 8. Digo pues, en el 10, en el 11 dice, y si se separa. Aquí llama mucho la atención, pero el tiempo, ojalá, yo primeramente logre terminar que sea este verso. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí se le puso difícil tanto al hombre como a la mujer. ¿Por qué razón? Si una mujer mañana dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir contigo, me voy.
¿Qué dice? Que se vaya. Pero oigan lo que dice, que no se puede casar. Tampoco le está diciendo que puede ir y divorciarse siendo cristiana, no puede. Está bien clara la palabra, ¿cierto? Está muy claro, dice que la mujer no le está diciendo que puede irse a divorciar porque ella no quiere estar con su marido. Dice que se mantenga ahí, sí se separa. Sí, yo no recomiendo que la mujer se separe, a menos que el hombre sea un hombre violento, que veamos a la hermana con un gran morete en el ojo y diga que la hermana cayó en pecado y se maquilló de negro porque quería verse así como de espanto. O sea, no tiene sentido. Tenemos la mente de Cristo y estamos viendo que hay violencia doméstica y Dios no está a favor de los violentos. Si yo veo al hermano que está maltratando a la hermana, la palabra me está diciendo que ese varón yo tengo que ir a hablar con él, pero maltratar a la hermana no puede. Porque Pedro anteriormente en su carta está diciendo que la trate como vaso más frágil. Y si el hermano oyó aquel mensaje de parte de Dios y dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de este pecado, gloria a Dios, el matrimonio puede seguir adelante. Y yo no entiendo cómo es que aquí en la iglesia ahora se hacen tanto así de una manera que lo primero es separación, cuando la palabra no le está diciendo que lo primero es separación. Por dinero se separan, no. Mira ese hombre tan feo con el que te casaste y no es el que vio guapo cuando estaba aquí en el altar. Si la mamá le dice eso, ¿y qué va a hacer la hija? Reprender a la mamá, que el Señor te reprenda, diablo. Hija, ¿cómo te atreves? Es una falta de respeto. No es el animal que estaba hablando de usted, mamá. Yo no lo estoy trayendo a conciencia para que usted sea salva. Una mujer espiritual. Una mujer temerosa de Dios. Pero una mujer, hermano. ¿Ya viste lo que dijo mi mamá? Está feo usted y comienza a ver al marido. De verdad que está muy feo. Y allá en el trabajo ya le comenzó a hablar. El diablo ya oyó. Ya viste, esta ya está minada. Manda a los demonios y le preparan todo el teatro. Ay, que hubieras casado con uno así, de esta y de esta manera, le dice la mamá. Ya la hija ya oyó. Y el diablo ya se dio cuenta, dijo, preparémosle uno de estos. Y ya se lo prepara tal como se lo presentaron. Y de repente oímos, ¿y la hermana? ¿Qué pasó? No, pues las palabras de la mamá influyeron y se dio cuenta que el hombre estaba muy feo para ella. Que ella era una Barbie. Una estrella. ¿Cómo se dio cuenta que ahora es una Barbie? Y no cuando se casó no le dijo a él que era una niña, una muñequita, una mami, una baby. ¿No le dijo eso, pues? ¿Y cómo que no se acuerda que la trataba de esa manera? Hasta ahora resultó. Porque ya el diablo ya la tiene cegada. Mira esa mujer, qué horrible. Solo me tiene el chisme y el problema. ¿Para qué te casaste? Esa familia es un desperdicio. ¿Para qué te casaste con ella? Te dije, hijo, te dije. Ay, mamá, no sé. Yo no sé por qué, pero es que a mí me gustaba. Ahora es que la veo medio así, como despeinada. Porque le están alimentando el pecado. Y Satanás solo está oyendo y dice, vamos a presentarle cuál querés. Ojos verdes, ahorita te la preparo, yo tengo muchas. Una rubia, ¿cuánto querés que mida? Tanto, ahorita te la traigo. No te preocupes. Los demonios son... La palabra en Corintios dice que el diablo es un estratagema. Estratagema, eso significa esa palabra, que es que él planifica bien cómo usted va a caer. Él lo estudia. Él mira a la hermana. ¿Cuál es la dignidad de esta? El billete, y quiere un hombre de esta manera. Eso le va a dar. Un hombre con billete de esa manera. Cayó. Mañana le dio la patada y le dijo que era el desperdicio. Que cómo se fijó en una mujer como esa. Y la hermana ahí viene buscando perdón. Pero dice que si la mujer se separa y se mantiene íntegra, oiga, aquí está duro. Porque si la mujer se va y comienza a andarlo tirando por el suelo a usted, como hombre, pide la voluntad de Dios. Esto es bien serio. Qué palabra tan clara, hermano.
Y la mujer se va y habla de usted, tanta piedra que le tiró, pero como no cayó en pecado de muerte, mañana viene y le dice, mi amor, yo quiero estar con usted. Y aquí aprieta a Dios al hombre. Y le trae su cruz otra vez, papito. No, hijo mío, le dice el Señor, no papito, hijo mío. Hijo mío, tu cruz ha regresado. No, le va a decir, ahí está tu esposa. Jesús le va a decir, aquí está tu amada. Ahora, en la palabra le está diciendo que no la abandone. Eso significa que si regresó a él, no le puede decir, vete. Siempre y cuando no haya pecado de muerte. Entonces ese hombre tiene que perdonar todas las ofensas que haya hecho. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que si usted no perdona a los que les ofenden, Él tampoco lo perdona a usted. Y nosotros no somos perfectos. Está cualquiera. Hay un tema tan... Ay, hermano. ¿Cuánto queremos más de la palabra? Gloria a Dios por eso. Esto nos salva. Esto nos salva. Aquí se van a levantar mujeres que van a aconsejar a las jóvenes. Ya no les van a andar diciendo locuras que les decían. Hoy les van a decir palabras de Dios. Hombres que aquí se van a acercar y van a decir, ¿sabe qué, mi hermano? No, que usted, hermano, por favor, véngase a los pies de Cristo. Cuide a su esposa. Cuide a sus hijas. Como hoy dicen que la palabra dice que si uno quiere, da a la hija en casamiento y si no, no. Así dice la palabra, ¿verdad? Y dice, no, pues esa palabra es para nosotros. Veamos la cultura de nosotros. ¿Vende usted a su hija por 10 camellos? ¿Verdad que no? Tiene usted un montón de hijos para irlos a venderlos por dinero, porque así como hacen la cultura de allá. Por eso ellos tienen el dominio en las hijas. En la iglesia, en la cultura de nosotros aconsejamos a las hijas para que se casen de la forma correcta, todo. Pero no tenemos el dominio de decirle, usted se me aguanta porque se me aguanta. Y esté a gusto con su esposa. Bien sujeta al ajeno. Y si no tiene dónde contenerse, ¿cómo usted va a suplir ese don, esa necesidad? Vean que se pone difícil, pero ya no alcanzó el tiempo. Solo una calentadita. Para que veamos realmente dónde estamos fallando. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. ¿Creen que el Espíritu Santo nos habló? Los que no creyeron es porque no eran espirituales. ¿Es la verdad? Señor, le dijeron, dura es tu palabra. Dura es tu palabra, Señor. Dura es tu palabra. Hay pastores que dicen que les aconsejaron, usted como pastor no lleve la palabra muy dura porque entonces se van a ir las almas. Y ahí está el pastor arrinconado teniendo miedo. Hermano, vamos a hablar la palabra que les ponga en nuestra boca. Paz y Jesús sea con todos. Y por favor, no se les olvide, hoy tenemos como programa recoger la ofrenda para la familia, la pareja de hermanos que les comenté, que necesitan arreglar su casa, tienen las paredes de plástico negro. Si usted quiere hacerle una ofrenda, gloria a Dios. Si no, es libre. Esto es según la voluntad de cada quien. ¿Ven? Padre Jesús.